La clase de hoy está pensada para terminar lo que no alcanzamos a ver la clase anterior, así que probablemente el objetivo sí lo deben escribir y poner mucha atención porque la clase está orientada a esto de pregunta y contrapregunta, así que yo les puedo preguntar a ustedes cosas y la idea es que las vayan contestando, ¿ya? No solo Ya. Vicente Vascuri, la Igna y el otro Vicente Rivas, sino que, por favor, invito a todos los niños de quinto a que imaginen cómo era vivir en el pasado, se pongan los lentes de la historia, vayan 200 o 300 años hacia atrás y se imaginen cómo era, ¿ya? Uy, ya no hubiese podido. Y aquí vamos. Acuerdos de la clase, chiquillos. Acuerdos de la clase no están escritos por nada. Nosotros tenemos por una parte el escribir su nombre en el chat para que nuestro asistente pueda llevar un registro efectivamente de su participación y que mutee su micrófono y que use el chat para fines pedagógicos, ¿ya? Aquí vamos. Igna, ¿qué te pasa? ¿Qué te mueves? Ya, vamos con Que estaban llamando a mi abuela y mi abuela Ahí se tiene pone un en el teléfono chat. acá. Ya, mi amor, silencio, silencio, es un micrófono. Ustedes saben que a esta hora la conexión a internet es un poco lenta, así que paciencia. Lo mismo con el video. No quiero que me escriban 1000 personas diciéndome, profe, no se escucha, profe, está pegado. Ustedes saben que los videos al final siempre están en Facebook y ustedes lo pueden ver. Ya, vamos todos juntos. Recordemos lo que estábamos estudiando. ¿Alguien me puede decir qué periodo histórico estábamos estudiando? No, ¿Cómo no, se no. llamaba? América. El ¿Cómo se Imperio de llamaba? América. ¿Cómo Es se decir, el llamaba? Imperio de los... Miren la iconografía, miren los dibujos. ¿Qué pasó en 1492? Los españoles, cuando los españoles dijeron Hubo una guerra. que pensaron que eran dioses y después los atacaron. Fíjense bien en la imagen que está abajo. ¿Ven los barquitos que hay? ¿Qué quiere decir Cuando llegó eso? Cristóbal Colón. ¿Quién dijo? Hernán dijo eso. Hernán No. Alarcón. ¿Sí? No. Cristian Añez. Ay, pucha, todavía me cuesta eso de darme El cuenta. Cristian Áñez. Ya. No me confunda, por favor. Muy bien, Cristian, te felicito. Cristóbal Colón, en 1492, por primera vez, explora este nuevo continente. Para ellos, nosotros no éramos nuevos, llevábamos harto tiempo acá, pero para ellos éramos un nuevo continente. Entonces, comienza su primer viaje de exploración en 1492. Luego, si se dan cuenta, aparecen dos indígenas. ¿Quiénes serán? El rey azteca y yo soy inca. ¿Quién dijo eso? Andrés Valera. Muy bien, Andrés. Es Montezuma, en el caso de los aztecas, y Atahualpa, en el caso de los incas. Muy bien, los felicito. Y luego, si ustedes ven cómo yo muevo mi puntero, ven que estoy marcando una fecha. ¿Qué fecha estoy marcando ahí? ¿Lo ven? 1540. Ya, ¿y qué pasó en 1540? ¿Qué pasó? El viaje no. Es un viaje, vamos. ¿Quién habrá viajado? Hernando de Magallanes. Ese fue en 1520, mi amor. ¿Quién más viajó? Y que fue muy particular su viaje porque Diego de comienza... Almagro. ¿Y el otro? ¿Cuál era el otro? Y Pedro de Valdivia. Muy bien. En 1540, Pedro de Valdivia comienza su expedición hacia nuestro actual territorio chileno. Y a diferencia, mi amor, ¿hay alguien que tiene una pantalla, o sea, un televisor sonando? En silencio, porfa. Es el Vicente Áviles. Es el Vincent Áviles, el quinto A. Ya, lo vi. Ya, lo silencié. Ya, chiquillos, hacia 1540, efectivamente, don Pedro de Valdivia comienza una expedición a nuestro actual territorio chileno y a diferencia de Diego de Almagro, que había venido solo en búsqueda de riqueza, Pedro de Valdivia tiene la idea de asentarse, de quedarse en el territorio y de fundar ciudades. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Con esta idea de fundar ciudades, comienza un nuevo periodo histórico, conocido como la conquista española. O sea que hacia 1492,
primero comienza el viaje de exploración con Cristóbal Colón, y ese periodo terminan los viajes de exploración en 1541, cuando comienza un nuevo periodo conocido como conquista española. Profe, ¿cuál es la principal característica de... ¿Cuál es la Profe, le tengo principal? una pregunta. Dígame. Que aproximadamente, ¿cuántos años habrán pasado desde que pasaron esos acontecimientos? ¿Hasta ahora? Sí. Saquemos la cuenta, pues 1492 hasta el 2012, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000, como casi 600 años, ¿sí? Más o menos, saca la cuenta. Oiga, profesora, Profe. ahora tengo una duda. Duda. Yo quiero decirle algo. Tengo una duda Dígamela. de que Cristian Áñez, ¿te puedes silenciar, porfa? Que contigo se escucha mal. Ahora sí. Que lo que pasa, que una vez, ¿no ve que antiguamente se conquistaban los palacios ¿Sí? ¿no ve que hacían caballos de madera? Hacían Sí. caballos de madera y la gente se metía adentro. Y cuando pensaban que era un regalo, metían adentro del castillo y después salían todos y conquistaban el castillo desde adentro. ¿Eso cuándo se ve? Eso se debiera ver en tercero En la guerra de básico. Troya. Exactamente, la guerra de Troya. Muy bien. Pero sí, pero ¿en qué curso? Bueno, uno ve Grecia en tercero básico y luego lo vuelve a ver como en... No es en tercero medio, puede ser en octavo. Octavo, sí. ¿Y por qué Por ahí, Grecia de ya, pero nuevo? chiquillos, porfa, porque ya, la última explicación, porque son las 3:23. La última explicación que les puedo dar. Los contenidos que ustedes ven están pensados en que uno los vea, los estudie a partir de sus capacidades. Entonces, a mayor capacidad, se supone que cuando ustedes van creciendo, tienen mayor capacidad de reflexión. Entonces, al principio, cuando son más chiquitos, se ven de una manera más no quiero decir superficial, como más para niños más chiquititos. Y luego, cuando van creciendo, la idea es que vayan desarrollando su capacidad de análisis, de reflexión. Por eso los materiales que vemos acá en historia en quinto ya no son como cuando estaban en tercero o en segundo. Ustedes deben pensar. Les presento el objetivo de la clase, que es muy parecido al de la clase anterior. Recordar y valorar Sí. de ¿Quién lo está leyendo? Que lo lea más ordenado para que todos lo escuchemos. Recordar y valorar el acto de fundación de ciudades como estrategia de dominio del territorio. Muy bien, Si aún no Vicente. quita el objetivo, si aún no quita el objetivo, que lo voy a putear. No lo voy a quitar porque nos vamos a quedar con el foco en esto y quiero que vean la imagen que está al ladito. Les cuento que esa imagen es de Pedro de Valdivia en el Cerro Huelén, fundando la ciudad de Santiago. ¿Por qué sobre un cerro? ¿Por qué se imaginan ustedes que él se subió a un cerro y miró el valle y quiso fundar la ciudad ahí? Porque él sabía, porque él tenía conciencia de que estar al lado de un lago lo beneficiaría para que no lo atacaran y no le quitaran el dominio tan fácilmente. ¡Ay, qué brillante respuesta! Lo felicito. Y entonces, ¿por qué no lo hizo en otra parte donde había otro cerrito más hacia el valle? Si se acuerdan de las formas del relieve, ustedes saben que los valles están más cercanos a la depresión intermedia y más alejados del mar. Porque si no lo dominarían fácilmente. Perfecto. Pero ¿qué lógica hay detrás? A ver. Porque, pues, de esa forma están más protegidos con las montañas y el río, es un río, ¿no? Sí, es un río, es el río Mapocho. Para que no los emboscaran. Y Perfecto. como los mapuches estaban hacia el norte, si no me equivoco. Hacia el sur, mi amor. Hacia el Hacia el norte sur es la habían cosa. pueblos que no eran tan violentos. Hacia el norte, Hacia hacia el sur, exacto. pues era una ubicación geográfica que era mejor para estar porque no estaban muy al sur para que fueran emboscados por los mapuches. Perfecto, vamos, aquí vamos de nuevo. Retomo la clase, les pregunto la opinión enseguida, ¿ya?
a partir de lo estudiado y de lo que ven en las imágenes, ¿qué características tuvo el periodo conocido como la conquista española, que va entre 1541 con la primera fundación de ciudad, que sería la ciudad capital de nuestro país, que sería Santiago, y se extiende hasta 1598 con la batalla de Curalaba, donde existe un levantamiento generalizado de los indígenas, queman las ciudades, las destruyen por completo, y todos los españoles que estaban de Biobío hacia el sur deben replegarse hacia Santiago a recuperar fuerzas. ¿Qué características podemos decir ustedes que ven aquí? ¿Eso se escribe, profe? No, mi amor, lo que a mí me interesa es que usted escriba el objetivo que va a estar puesto en el material y que participe, que interactúe en la clase para que eso realmente usted logre una comprensión, porque si lo escribe en el cuaderno probablemente después se le va a olvidar. ¿Qué característica cree usted que tuvo la conquista española? Lo hemos hablado, lo vimos en la clase pasada. Violencia, sí, se ve en la imagen, ¿cierto? Fíjese ahí, mire, no solo los españoles están sobre los caballos, sino que con el tiempo los indígenas también fueron grandes jinetes, aprendieron efectivamente a estar sobre los caballos y eso les dio cierta igualdad a la hora de combatir ambos pueblos, por así decirlo. Porque claro, antes los españoles tenían la ventaja del uso de las armas de fuego, por ejemplo, y el uso del caballo, pero ahora los indígenas aprendieron también a usarlo. ¿Qué les llama la atención de la tercera imagen, la que está hacia la derecha? Fíjense. Que los españoles van perdiendo. Exacto, los españoles van aprendiendo. No recuerdo, Luis, deja de Eso se robarme las ve muy palabras. caótico. Se ve Exacto. demasiado caótico. Ve No como recuerdo, de película. Se no ve rec- como de película. Muy bien, Vicente. No recuerdo quién fue que me dijo, profe, ¿por qué prendían fuego? ¿Se acuerdan la clase pasada que alguien en lo de la ciudad me dijo, profe, pero ¿y por Fui qué les yo prendían fuego? ¿Quién, mi amor? para que no volviera. Luis. ¿Luis Toro? Sí, fui yo. Efectivamente, mi amor. ¿Se dan cuenta lo violento que puede llegar a ser para las personas que ya viven en estas ciudades? No se imaginen grandes lujos ni nada. Imagínense como la vida actual de campo, como de hacienda para nuestros compañeros extranjeros, como lo que sería el campo, la hacienda. Ya, las ciudades eran un poco así. No tenían luz eléctrica, no tenían agua potable. Entonces vivían en condiciones bien precarias, bien sencillas. Y no todos eran grandes, valientes guerreros. Mucha gente era gente común. ¿Ya? Entonces ahora quiero, También, a ver quién me dijo algo. también por la culpa de los españoles tendríamos igual más naturaleza. Exacto. ¿Quién me dijo eso? La Rachel. Rachel, gracias por participar y con un aporte súper bueno. Efectivamente, si ustedes recuerdan el video de la batalla de Curalaba, en que eran los mapuches animados, mostraban cómo talaron estas araucarias, que son árboles de muchos, muchos años, y los usaron para construir ciudades y fuertes. Tienes mucha razón, Rachel. Efectivamente, arrasaron con la naturaleza que había en los lugares. Sí, pero también acá en Chile cuando dicen que los queman, sí, también se pierde ecosistema, pero Exacto. acá en Chile, acá fuera lo mismo, o sea, básicamente si queman todo, perdemos ecosistema, es lo mismo, porque acá la gente no tiene tanta conciencia para cuidar los mares, los árboles, acá la gente casi no tiene conciencia. Muy Solamente bien. es como el 1,5% que tiene conciencia del 99, del 98% que queda allá. Así que para Exacto, nosotros Vicente. es como lo mismo. Muy bien. O tú dices que ha pasado mucho tiempo en la historia, pero el comportamiento es muy parecido. ¿Sí? Sí, Chiquillos, pongan atención, me van a decir, profe, se escucha más o menos. Vamos a intentar ver este video porque necesito que... Vicente Bajur, pero imagínate que tú fueras uno de ellos, no les puedes decir, no le voy a estar diciendo a ti mismo inconsciente. Ya, volvamos, mis amores, a la clase, porque quiero que vean este video que ilustra un poco cómo fue la fundación de ciudades. Aparece una profe animada, y si no lo vieron en el material que les subí la semana pasada, pueden verlo ahora. ¿Ya? Pongan atención los elementos que tenía la fundación. tía, no se escucha. ¿Nada?
No, no se escucha nada. Tampoco lo escucho. Nada. Yo escucho Yo ya lo poquito. vi. Yo escucho, pero escucho No se súper escucha poquito. nada, tía. Yo Se solo ve lo súper escucho poco. entrecortado, además. Se escucha lo bajo. escucho. No se escucha, profe. No se escucha. Sí, eso sabemos que no se escucha. ubicada en un lugar con clima adecuado para los futuros pobladores y cerca de una fuente de agua y de recursos naturales. Quizás son problemas de audio, profe. Ajá. Pero, Pongan profe, atención. ponga el link en el chat y y Sí, nosotros lo... ¿está listo? Como ves en la pintura, las requieren manzanas divididas en 4 secciones. Cada sección ¿Qué? Yo sí lo escucho. poblador. Atención, chiquillos. Profe, es que se escuchan las voces de otros niñitos. Yo ya lo vi, pero no importa, voy a ver la imagen. Incluía los lugares para los edificios principales. Atención. Catedrales, casa de gobierno y guarnición militar. El resto de los terrenos se repartía entre los pobladores. Las leyes establecían que la ciudad debía tener un formato con calles perpendiculares entre sí. Esta forma se denomina damero. Los centros poblados de la banda oriental estuvieron reducidos a colonia del El Sacramento. link no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque si mira el chat no aparece en azul para poder abrirlo. Ah, pero tranquilo. Mientras esté después disponible en Facebook, usted viene, lo copia de ahí, lo transcribe y llega perfectamente a la ubicación. Chiquillo, probablemente Facebook, lo veo por acá. les voy a, silencio chiquillo, les voy a decir algo. Mira, los materiales, los videos siempre son para apoyar la clase. Entonces, no nos podemos enfocar en que si se escucha o no, o si se pega o no, porque por el horario en el que está dispuesto nuestra clase, siempre va a haber problemas de conexión. Lo que me interesa que les quede claro es que al menos las imágenes que pudo proyectar el video, como por ejemplo, que las ciudades tenían una particularidad en su edificación y que todas respondían a cuadrículas. ¿Qué quiere decir cuadrículas? ¿Alguien me puede responder? Profe, me voy a salir de la reunión y voy a volver a entrar porque tengo un problema. ¿Quién me dijo eso? Yo. Ya salga, yo lo admito. Cuadrículas porque iban en orden de cuadritos en cuadritos, ¿no? Perfecto. ¿Quién me dijo? Como las hojas. Yo me llamo Luis. ¿Luis Toro? Sí. Muy bien, mi amor. Efectivamente, tenía la forma de cuadritos, como usted dice. Y eso quiere decir que cada manzana, compuesta por 4 cuadrículas, tenía la misma distancia equidistante una de la otra. ¿Se imaginan por qué tenían esta forma? Esta cámara. Fíjense en esta foto. Dígame. Ahí la Connie Muñoz mandó el ¿El link del video y ahí se pone azul para que nos podamos meter y verlo. Perfecto. ¿Pueden verlo? Tía, Dígame. yo me imagino que las pusieron como con cuadritos ¿Ya? para que hubiera la misma distancia entre ellas y eso debe tener un fin, no sé, de, ¿cómo se dice? Vamos a ver. Bueno, para evacuar la ciudad cuando hay una emboscada o algo así. Yo digo que la ocupaban antiguamente, que era un mapa, porque ahora no tenían Google Maps para saber dónde estaban. Para mí que eso era como una especie de mapa para ayudarse, como para evacuar o como para ir a lugares. Quiero preguntar, de las personas que no son chilenas, que son extranjeros, ¿esto pasa también en sus ciudades de origen, en sus países de origen? Ahora sí. Yo ni idea. ¿En dónde vivías tú en Venezuela? En Caracas. En Caracas. Y bueno, Caracas es una gran ciudad, pero ¿conocías alguna ciudad del campo, por ejemplo, que replicara esta idea? A lo que voy. Fíjense en el monito que está, en la imagen que está a la izquierda. Al centro estaba la Plaza Mayor. Luego de esta Plaza Mayor, todas las esquinas que estaban dispuestas acá estaban reservadas para los edificios de la administración. Por ejemplo, por una parte, siempre estaba la iglesia. Si van acá a la Plaza de Armas de Santiago, está la catedral. El otro edificio estaba reservado, por ejemplo, para correos. Otro para la casa de contratación, que era, después lo vamos a ver cuando estudiemos el otro periodo de la historia, era quien estaba a cargo como de las finanzas que ocurrían acá en América y en especial en Chile. Entonces,
hasta el día de hoy, si usted va al campo, por ejemplo, a cualquier ciudad del sur de Chile o incluso del norte, va a ver este sistema cuadricular de distribución del espacio, del territorio. ¿Eso hoy en día será eficiente? ¿Ustedes creen que la ciudad ha crecido de manera armónica? O sea que no existe, por ejemplo, tanta concentración en el centro. ¿Usted cree que eso es una buena manera de haber hecho las ciudades? Tía, Dígame. esto no tiene nada que ver con la clase, pero sabía que la gente antes podía vivir más de 100 años hasta que se inventó la tecnología. ¿Cómo así? ¿Usted dice que antes existía la posibilidad de vivir más tiempo? Sí, un poquito más años. Bueno, pero la tecnología hoy en día, mi amor, está al servicio de las personas. Probablemente antes las personas cuando se enfermaban morían y hoy en día, a partir de los avances de la ciencia y de la tecnología, es posible tener vacunas, por ejemplo. Pero, mi amor, volvamos a la clase porque nos queda muy poquito tiempo. Detrás Sí, nuestro, profesora, dime Vicente. dijo el Adrián de que podían vivir más años, pero eso sigue pasando. Hay abuelitos que el abuelito más viejo del mundo Ujú, tiene 120 años, pero ya se murió. muy bien. 121 es la persona más vieja. 121, la mujer más grande del mundo, Sí, vivía de mayor cerca, edad. vivía cerca de la ciudad de Valdivia, en el lago Ranco, ciudad que vamos a ver ahora. Mira, Vicente, tú mismo, a partir de lo que observas en las imágenes, ¿qué características tuvieron estas ciudades entonces? Fíjate ahí. Te escucho. Que en todas había la plaza central y en todas había casas. En cambio que la diferencia que no noto que en algunos pueblos no tienen el beneficio del agua, porque el Mira. beneficio del agua puede ser que intercambiar con otros pueblos, con otros indígenas y que vayan intercambiando y eso facilita el comercio por los barcos. Ah, tú me dices lo del agua en términos no de agua para tomar, sino que hubiera alguna fuente de agua cerca, como por ejemplo podría ser este río. Sí, el río y también habilita más la salida a los barcos y y al comercio. O sea, básicamente Perfecto. una persona puede venir de recolectar en un barco y hay un muelle. O también pueden ir a intercambiar, intercambios reales, de que la realeza cambia una cosa que es un recurso muy normal Ujú. por cosas que no tiene el pueblo, para entregárselo al pueblo. Mira, ¿se acuerdan que gracias Vicente por tu ayuda, ¿se acuerdan que yo delante les dije que por qué habían fundado Santiago en este valle del Mapocho y no lo habían hecho más hacia la depresión intermedia, pensando en las formas del relieve que están más lejanas hacia el mar? Aquí está la respuesta, chiquillos. En el fondo, Santiago contaba con la distancia necesaria como para llegar próximamente al mar a través de la navegación por un río, y esto favorecía, como muy bien dijo Vicente, el comercio. La primera fase, después de la exploración, durante la conquista y luego durante la colonia, fue desarrollar un comercio notoriamente marítimo. Todo se movía desde el interior del territorio hacia la costa, y por eso es que los españoles pusieron tanto hincapié en fundar ciudades cercanas a la costa y mantenerlas en el tiempo. Un poco les dio lo mismo que las que estaban más hacia el interior se transformaran en fuertes, pero las ciudades que estaban efectivamente cercanas a la costa se trató de mantenerlas como fuera, ¿ya? Oye, Dafne dice que por favor dejen de enviar los links del video. Y había una chica que me decía que ella era de Valdivia. Es un hermoso lugar Valdivia y también es una ciudad costera. Y ahora vamos a ver la fundación de ciudades en Chile. Como bien les dije delante, la vida urbana comenzó en Chile con la fundación de Santiago en febrero de 1541. Escucho muy mal. Para la seguridad, por favor, Catalina Navarro, apaga tu micrófono. Ahora sí. Como bien les decía,
La vida urbana comenzó en Chile con la fundación de Santiago en 1541 y frente a la necesidad de mantener comunicación con el norte, con Perú, efectivamente se produjo la fundación de la ciudad de La Serena en 44, perdón. Pero Pedro de Valdivia no se quedó solo con eso, y si ustedes aprecian el mapa que está efectivamente a su derecha, se van a dar cuenta que él avanzó hacia el sur, fundando la ciudad de Concepción en 1550, Angol en 1553 y Valdivia en 1552. Esto hizo, imagínense, si bien aparece aquí, hacia 1550 Pedro de Valdivia se fue con cerca de 200 españoles hacia el sur, pero la idea ambiciosa de fundar ciudades hizo que estos 200 hombres fueran cada uno a lugares distintos, ¿ya? El que fueran a lugares distintos hizo que se dispersaran, y esto fue percibido por los indígenas, vieron la dispersión, y efectivamente uno de los indígenas que había sido como siervo trabajador de Pedro de Valdivia, llamado Lautaro, en la Navidad de 1556 lo mata, ¿ya? Entonces, junto a eso, se comienzan a levantar los indígenas, y muerto Pedro de Valdivia, fue mucho más fácil, y dispersos los españoles, fue mucho más fácil arrasar con todas estas ciudades. A partir de esto, ocurre después, hacia 1598, que se da el desastre de Curalaba, o la batalla de Curalaba, donde se da el levantamiento generalizado de todos los pueblos indígenas, con la quema indiscriminada de ciudades, y solo se consigue permanecer los fuertes que estaban en la frontera del río Biobío, y eso va a ser lo que vamos a comenzar a estudiar desde la próxima clase. Lo que yo quiero que rescaten y valoren la clase de hoy es la fundación de ciudades como estrategia para dominar el territorio que tuvieron los españoles, ¿ya? Es que yo digo que dispersarse en una situación es muy buena idea y en otra mala, porque dispersarse los hace A vulnerables nadie le para importa. capturarlos uno por uno. Exacto, muy bien. Profe, Muy buena tu ahora lógica. Dígame. ya, como en las películas de terror, cuando entre más se dispersen, menos quedan. Claro, pero Eso es cierto. en este... No, todo esto, chiquillos, recuerden que como estrategia nuestra, para que ustedes tampoco se vean agobiados con tantas actividades en su cuaderno, hemos trabajado la idea de trabajar más en la clase, hacer actividades más orientadas a que ustedes piensen, a que efectivamente comprendan cómo fueron las cosas, y en algunas semanas vamos a tener actividades. Pero les puedo adelantar que la próxima clase, perdón, la última cosa que les digo, la próxima clase, la actividad va a ser durante el desarrollo de la clase de Zoom, así que necesito que tengan hojitas blancas, lápices y lápices de colores, porque vamos a trabajar en una actividad resumen de lo que hemos visto, desde los viajes de exploración de Cristóbal Colón hasta la batalla de Curalaba, que es cuando se da el levantamiento indígena, con la muerte de Pedro de Valdivia, por ejemplo, y con la muerte de otros españoles que se hicieron cargo de la conquista después de su muerte, ¿ya? Yo estoy súper atenta a la clase porque yo no estuve en la clase pasada. Entonces, qué bueno que me lo diga, porque con esto usted le va a quedar claro lo que vimos. Nosotros vimos, como les dije en el objetivo, la estrategia utilizada por los españoles para hacerse efectivamente del dominio del territorio. ¿Cuál fue esa estrategia, Vicente? Ya. ¿Cuál fue la estrategia que usaron los españoles? Si no me equivoco, la estrategia de fundar ciudades Muy bien. que eran que se hacían pasar por dioses, o sea, los indígenas creyeron que eran dioses y los Ujú. recibieron, y cuando estuvieron en el reino se levantaron en armas y lo conquistaron. Perfecto. Y después muy tarde se dieron cuenta que no eran dioses. Vicente, tú me has dicho varias veces eso, y eso efectivamente pasó y corresponde a la realidad que pasó con el Imperio Azteca, con su emperador Montezuma, que ellos creyeron en que efectivamente los españoles eran dioses. Luego, si pensamos un poco hacia el sur, con los incas, Atahualpa lo pudieron derrotar porque entre ellos había una lucha de quién iba a ostentar el poder, ¿se acuerdan? Era el hermano de Atahualpa o Atahualpa. Entonces, claro, los españoles astutamente se aliaron con este señor que era el hermano de Atahualpa y se levantaron en armas contra el emperador. Pero pasó eso acá en Chile, pasó que pudieron levantarse en armas y los indígenas no hicieron nada. ¿Qué me dicen ustedes? Yo diría que no, Ya, ¿por qué no?
O sea, usted me está preguntando que por qué no se levantaron en armas. No, Yo yo les estoy preguntando. Luis está hablando. Dame un segundito, Vicente, y un segundo, Luis. ¿Por qué creen ustedes que les fue tan fácil dominar al Imperio Azteca y al Imperio Inca y acá pasó lo mismo? ¿Pudieron efectivamente dominar a todos los indígenas tan Porque rápidamente? no. acá era todo gente común. Porque acá ¿Ya? era todo gente común. Y allá, y allá no se dieron, y allá eran fuertes guerreros. Y acá todos éramos gente común, nadie sabía, porque todos eran como así como pacíficos. ¿Tú sientes que eran pacíficos, Vicente? ¿Qué Yo descripción sé, hicimos hacia tía, el sur? A ver, Luis, disculpa, Vicente. Hermana, Luis, te escucho. ¿Quién conoció el sur? en México y en Perú fue más fácil porque en México los recibieron como dioses. Punto para los españoles. En Perú los subestimaron. Punto para los españoles. En cambio, acá los indígenas mapuches eran violentos, aunque no estaban no eran como que tenían esos reinos gigantes que tenían en México y en Perú, no eran ese imperio, pero eran más violentos y pues no se dejaron engañar y pues fue el contacto violento desde el principio, lo cual no les dejó para los españoles. Porque los mapuches son como el pueblo más astuto de todos, porque ellos tenían de la fortaleza, todos ellos eran grandes luchadores, todos ellos se entrenaban y todos sabían bien su cultura y no se dejaron engañar y como son fuertes luchadores, se levantaron y pudieron, porque ahora antes nadie se atrevía a estar con los mapuches, porque sabían que eran fuertes guerreros y que los podrían acabar en un chasquido de dedos porque ellos tenían el avance de la arma y sabían cómo utilizarlas bien. Vicente y este chico Toro, que se me olvida tu nombre, no sé por Luis qué. Toro, Luis, Luis mi Toro amor, era Luis. quiero Es felicitar, mentira, no funciona. Luis Toro, quiero felicitar porque además de dar ambos una respuesta complementaria una con la otra, ambos se escuchan y es muy agradable poder hacer una clase donde se respeten los silencios y invito a todo el curso también que de a poquito nos vamos ordenando y nos vamos escuchando. Efectivamente lo que ustedes dicen, ambos, es correcto. Hacia el norte, en el caso de Montezuma y en el caso de Atahualpa, de ambos imperios, ellos tenían lo único que agregaría yo es que ellos eran una cultura organizada que respondía a un jefe, a un emperador, mientras que acá efectivamente estos pueblos no respondían a un único líder, sino que tenían sus jefes en sus distintas comunidades. Entonces era mucho más difícil lograr dominar a todos. Pero lo que dijo Luis, diciendo que, claro, que los indígenas de acá desde un principio fue un contacto violento, que no hubo pie a que interactuaran entre españoles e indígenas, y lo que dice Vicente al decir que claro, que ellos eran valientes guerreros y que adoptaron técnicas de guerra mucho más rápido, es la respuesta del por qué acá no lograron dominarnos tan rápido. Como última cosa, ¿qué lugares escogerían? Ustedes habrían escogido, perdón, el mismo lugar para fundar la ciudad capital que aparece acá. Esta es una foto actualizada de lo que es la Plaza Mayor o Plaza de Armas. Si ustedes se dan cuenta, los edificios que están acá siguen con el mismo uso, en una parte la catedral, en otra parte justicia, por ejemplo, administración económica. Entonces, ¿ustedes habrían fundado la ciudad de Santiago efectivamente donde se fundó? Dígame. Sí. No sé si esto iba a ir Yo más sí. adelante, pero Hernán, sí, soy yo quien más. dígame. Entonces esto iba a ir un poco más adelante, pero igual. Supuestamente, ¿por qué los chilenos le habían dado territorio a Perú, Argentina y a todos esos países? Ah, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, Hernán, porque si ustedes tienen la facilidad de poder ver un mapa de Chile un mapa de Chile colonial y compararlo con un mapa actual, van a entender que durante todo este periodo hasta la formación de la República se ganó y se perdió mucho territorio, pero eso va a ser materia de clase futura. No, sí, pero es que igual no se perdió, lo regalaron. No es que lo regalaran, mi amor, hubo un par de guerras entre medio, entonces no es que lo hayan regalado. Por ejemplo, está la guerra del Pacífico, donde Chile anexó territorio hacia el norte y se dio la Patagonia
cuestiones diplomáticas, pero necesito que se enchufen acá. Y Adrián y Andrés tenían la mano levantada. Si no sé cuál de los dos, pero si alguno de los dos quiere hablar, no hay problema en que lo haga. No, es que la levanté sin culpa. Es que iba a entrar al chat y la levanté sin culpa. Sobre la pregunta de Lucas Sepúlveda, el quinto A, de Yo. cuándo termina la clase, nos quedan unos 2 o 3 minutitos, pero necesito que tengan claro cuál fue el objetivo de la clase. Yo la quiero responder. A ver, dígame. Y valorar no, nada. Necesito un segundo, a quien me acaba de hablar Vania. Vania, piensa tu idea, te voy a dar unos 2 minutitos para que hables, y necesito, por favor, no sé cuál es el apellido, pero Cristian del quinto B me dice que él necesita hablar, quiere intervenir, y yo se lo permito ahora. Dale, Cristian. Sí, amiga, yo tengo una pregunta, pero no va con la clase, pero ¿cuál fue la primera guerra que se existió? La primera guerra que existió. ¿Dónde? Sí, eso pregunto. No me queda claro dónde. Porque Aquí en Chile. Acá en Chile. Acá en Chile yo creo que las primeras disputas por territorio, por ejemplo, igual las tuvieron de cierto modo los indígenas. ¿Ya? Los indígenas antes de la llegada de los españoles. De hecho, eran una de las características principales. Chiquillo, escucho mucha bulla, Vania, no sé si es usted. Silencio un poquito para responderle a su compañero. La idea que dijo Luis Toro acerca de que el pueblo mapuche efectivamente fue violento al momento del contacto, no solo se dio con los mapuches y los españoles. Esa condición de ser valientes guerreros la tenían desde antes. Entonces, ¿conocen el concepto de nómade? Sí, un poco, nos lo pasaron. Por una parte están los pueblos sedentarios que desarrollan la agricultura y tal, y que se dedican como a la vida en un mismo lugar, y por otro están los los nómades, que recorren lugares. Como característica común de los pueblos originarios de nuestro territorio chileno, estaba la idea de que más que todo hacia el sur eran nómades, sobre todo los mapuches, que cruzaban indistintamente la cordillera de los Andes y habitaban el actual territorio de Argentina como el de Chile. Entonces, todos los pueblos que había más hacia el norte del Biobío nunca pudieron ir hacia el sur, porque efectivamente ellos, como eran muy guerreros, se levantaban en armas y no permitían que ellos siguieran avanzando hacia el sur. Eso no sé si responde tu pregunta, mi amor Cristian, en relación a cuál fue el primer conflicto. El primer conflicto formal tiene que ver con la conquista y con que los indígenas que habitaban la zona central, como por ejemplo acá en el Valle del Mapocho, no permitieron que los españoles se quedaran en este territorio, y el primer levantamiento corresponde al del indígena Michimalonco, que intenta saquear Santiago, ¿ya? Eso yo lo mencioné como hace 2 clases, pero no le dimos tanto énfasis. Pero si a ti te interesa, ese fue como el primer conflicto formal, la primera guerra formal, ¿ya? Y luego, el que pone fin a este periodo, que se llama Batalla de Curalaba. Eso. Dígame. ¿Decir el objetivo? Sí, mi amor, dígame el objetivo para que todos la escuchen y quede muy claro. El objetivo es recordar y valorar del acto de fundación de ciudades como estrategia de dominio del territorio. ¿Y a usted le quedó claro a través de la clase? Mi amor, Vania, escúchame, ¿te quedó claro por qué los españoles fundaron ciudades? Sí. A ver, dime con tus palabras, ¿por qué crees tú que fundaron ciudades? Me cayó un poquito claro, así que no lo voy a poder explicar no tan claro porque... Mi amor, con tus palabras, ¿por qué crees tú que alguien que llega desde afuera funda ciudades para asegurar el territorio? No sé. Mira, primero te felicito porque creo que de las clases que hemos compartido es la primera vez que hablas, así que es normal que te pongas nerviosa, ¿ya? Tú tranquila, la próxima clase vamos a hacer una actividad mucho más lúdica, y solo eso, que en el fondo ellos fundaron ciudades para... ¿Quién me está hablando? Yo.
¿Quién es? Ah, Vicente, dale Vicente Rivera. ¿Puedes ayudarnos y explicarle a Alondra por qué se fundaron ciudades? O sea, yo creo Ujú, que sería como para poblar esa zona, ujú. para que haya más gente en esa zona y que se expanda más Que se expanda más que. Vamos, está ahí. la zona, la ciudad, todo. Y así ellos puedan. Para expandir el imperio español. Exacto, Luis. ¿Ven Eso. que podemos hacer una respuesta colectiva? Los felicito, chiquillos. Y en tiempo, los voy a dejar ahora, los quiero mucho, quedan 3 minutos para las 4, y por una cuestión de gestión y de logística, tengo que terminar esta clase porque hay otros profes que necesitan usar Zoom, ¿ya? Así que un besito a todos. Gracias por su participación, por haberme apoyado en la clase. Bye. Les Gracias subo a el ti, profe. material. Gracias a usted, profe. Cuídense Espera, mucho. tía, tengo que decir algo muy importante. A ver, Chao, Luis, profe. Luis, dime. Chao. Luis, dime. Vicente Bascur y Luis Bye. 1, el resto de la clase 0. No, vamos participando, me encantó porque, por ejemplo, a Londres no había hablado nunca, a Cristian tampoco, así que me siento feliz y orgullosa. Un beso muy grande a todos, cuídense.